A este video lo titulamos 3 sistemas de medición, un solo final. Y hablamos de un solo final no porque nos refiramos al apocalipsis. El apocalipsis va en cada persona. El apocalipsis es para cada quien cuando se muere. O también puede ser que si detonamos todas las bombas atómicas, pues encontremos el apocalipsis. O si pues llega un asteroide que nos sobrepase, muy posible lo encontremos. O si hay una tormenta solar, ese tipo de cosas no podemos controlarlas. También podemos encontrar el apocalipsis destruyendo cada vez a la madre tierra, contaminándola, generando una alteración en el clima. Ahí podríamos encontrar un apocalipsis. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de 3 cuentas que hacían los ancestros en diferentes partes del mundo. 3 cuentas distintas que nos hablan de un final civilizatorio, de un final de ciclo y del comienzo de un nuevo ciclo. Hablemos de esta primera cuenta que tiene que ver con la astrología, tiene que ver con el zodiaco sideral. Resulta que por allá, para el año 120 a.C., Hiparco de Nicea descubre el tercer movimiento de la Tierra. La Tierra tiene 3 movimientos. El movimiento de traslación de 365 días, el movimiento de rotación que dura 24 horas y hay otro movimiento mucho más leve, imperceptible, que es el movimiento de precesión de los equinoccios. Es como el tambaleo o la inclinación de un trompo. Este pequeño movimiento que yo estoy haciendo aquí con la cabeza dura exactamente 25.776 años, 26.000 años para redondear. ¿Por qué le llaman precesión de los equinoccios? Hacia el punto vernal de Aries, que siempre se genera entre el 20 y el 21 de marzo, es un punto fijo, ese punto no cambia. Eso lo hacemos sobre el zodiaco tropical fijo. Es esa rueda interna, ahí la pueden ver, la rueda interna es el zodiaco tropical fijo. La flecha apunta hacia el grado 0 de Aries cuando comienza el año astrológico. Y si vemos, la siguiente rueda es el año sideral. El año sideral que los teósofos y esoteristas de principios del siglo XX han partido en 12 partes iguales, en los 12 signos del zodiaco. Cada signo le asignaron 2148 años, teniendo en cuenta el movimiento de precesión de los equinoccios que descubrió Hiparco de Nicea y los ajustes mucho más precisos que hicieron los astrónomos al final del siglo XIX. Entonces estos teósofos esotéricos y astrólogos de principios del siglo XX hacen un zodiaco sideral, lo parten en 12 partes iguales y podemos ver que cuando apuntamos hacia el grado 0 de Aries todos los años, la rueda sideral va a ir siempre hacia atrás, siempre va a ir hacia atrás en un orden que precede. Entonces después de Piscis no va a seguir Aries, sino que sigue es Acuario y después de Acuario Capricornio, va hacia atrás, al contrario de la forma actual conocida. Este mismo zodiaco sideral partido en 12 partes iguales es simplemente una partición cultural, convencional. ¿Por qué se parte en 12? Porque estos astrólogos y teósofos del siglo XX pues están en una era cristiana. Son astrólogos, hay 12 signos del zodiaco en la astrología occidental, en la astrología grecolatina, helenística. Entonces por eso lo parten en 12, es una convención cultural. Y estas eras de 2148 años nos van a hablar de hitos históricos, de sucesos culturales.
por esa misma razón, ellos asociaron la era de Piscis con el cristianismo. Pero entonces sus asociaciones son arbitrarias. No existe pues un evento astronómico que marque el inicio o el final de una era. Para Paul Lecor, la era de Acuario terminaría en el 2160, para Max Heindel en el 2600 y para Rudolf Steiner por allá en el 3000. Entonces cada astrólogo le da un final y un comienzo de era según lo que le parezca. Algún grupo de astrólogos considera que la era de Acuario comenzó en 1962 con una alineación importante de astros. Otro grupo de astrólogos considera que inicia ahora, en el 21 de diciembre del 2020, con la alineación de Júpiter y Saturno en el grado 0 de Acuario. Y que, bueno, otros astrólogos consideran que es para el 2080, que coincide con el final del quinto sol maya. Por cierto, esta pues es una de las teorías que ahora está cogiendo mucha más fuerza y que yo respaldo mucho, que la era de Acuario comenzaría en el 2080, aunque para los mayas el acto de iluminación no se da propiamente cuando comienza la nueva era, sino en unos ciclos anteriores conocidos como los atados. En el atado que va del 87 al 2039 y en los catunes que están entre el 2016 y el 2020, ahí se daría el gran acto de iluminación. Ahí tendríamos el llegado o la nueva venida de Quetzalcóatl. Ahí tendríamos un despertar de conciencia. Ahí empezaría un cambio de civilización. Entonces, para esta cuenta, este zodiaco sideral de los astrólogos y teósofos de principios del siglo XX, pues estábamos finalizando la era de Piscis y a portas a ingresar a la era de Acuario. Esta es una primera cuenta. Si observamos el radio exterior, es la cuenta o la partición que hace la Unión Astronómica Internacional. En 1930, la Unión Astronómica Internacional lo que hace es partir todo ese ciclo, todo ese gran año sideral de 25.776 años, lo parte en 13 constelaciones. Y recordemos que las constelaciones, al igual que los signos del zodiaco, también son una convención cultural. En astronomía no existen constelaciones, lo que existen son galaxias, agrupación de estrellas con sus planetas. Entonces las constelaciones que la Unión Astronómica en 1930 genera, que son 13, donde incorpora a Ofiuco, pues también es una convención cultural. Entonces la Unión Astronómica Internacional utiliza estas constelaciones que son convenciones culturales, constelaciones grecolatinas, grecorromanas, como la Osa Mayor. Bueno, todas estas constelaciones, la constelación de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, dándole a Virgo pues una extensión muy grande, a Aries una más pequeña. Y pues hay que entender también que las constelaciones, como les digo, son construcciones culturales. En otras culturas no vas a ver la Osa Mayor, vas a ver una araña, vas a ver otro tipo de dibujo, vas a nombrar eso de otra manera. De hecho, hay lugares en el espacio donde hay vacío, donde no hay nada, donde no se ven galaxias. Y de hecho, hay constelaciones que se sobreponen sobre otras, como Ofiuco, que está sobrepuesta entre Sagitario y Escorpión. Entonces, este siguiente círculo que hace la Unión Astronómica Internacional, el zodiaco astronómico, como ellos le conocen, también es una convención cultural. También es un invento de partir en 13 partes ya pues desiguales, teniendo en cuenta los dibujos culturales de las constelaciones grecolatinas. Las parte en 13
en 13 dibujos, por decirlo así. Y pues según esa partición de la Unión Astronómica Internacional, todavía estamos en la era de Piscis y todavía nos falta mucho tiempo para la era de Acuario. Entonces pues yo como astróloga no tomo en cuenta, o no me parece que todavía estemos muy adentrados en la era de Piscis. Considero que ya estamos en el propio final de la era de Piscis. En ese sentido me quedo más con el zodiaco sideral de los teósofos y esoteristas de principios del siglo XX. Me quedo mucho también con la cuenta maya, la cuenta profética maya. ¿Qué hace la cuenta profética maya? Este es el segundo sistema del que les voy a hablar. Ellos también cogen ese tercer movimiento de la Tierra, que es ese gran año sideral de 25.776 años, y lo dividen en 5 soles. Ellos también hacen una partición a su acomodo, a su manera. Para ellos el número 5 era estar en el tiempo presente, ubicarse en el presente. Así que ellos viven el quinto sol, y cuando se termina el quinto sol, pues vuelven de nuevo a estar en el quinto sol, siempre en el tiempo presente. Por eso ellos no hablan de un apocalipsis o de un final, no. Ellos lo que hablan es del cierre de un ciclo y el principio de un nuevo ciclo. Los mayas dividen estos 26.000 años en 5 soles de 5.200 años cada uno. Y pues según las cuentas proféticas, el quinto sol se terminaría para el 2079-2080, que coincide en astrología con una alineación muy importante de Urano, Júpiter y Saturno en Acuario. Entonces podríamos indicar que ahí sí sería el inicio oficial de la era de Acuario, lo que no significa que el acto de iluminación suceda propiamente para el 2080 o 79, sucede antes. Los mayas consideraban que el acto de iluminación y la llegada de Quetzalcóatl sucede antes de que termine el quinto sol maya. En los atados, que son unas subcuentas que ellos manejan, los soles se componen de atados. En el atado que va de 1989 hasta el 2039, y en los catunes que van del 2016 al 2020, ahí estaría naciendo, llegando Quetzalcóatl, que es un avatar, o son avatars, personas que van a empujar esta nueva civilización, este nuevo ciclo. Entonces ahí sucede el acto de iluminación para los mayas, no propiamente cuando se cierra el quinto sol oficialmente, sino unos atados antes. En el penúltimo atado, ahí es cuando sucede ese acto de iluminación. Entonces lo asociamos con todo lo que estamos viviendo en astrología, con todas estas alineaciones, esta triple conjunción de Plutón, Saturno y Júpiter en Capricornio, haciendo que se caigan las estructuras, y la conjunción de Saturno y Júpiter, la gran mutación en Acuario, pues entendemos que estamos viviendo el acto de iluminación, estamos viviendo un momento de cambio de conciencia en la humanidad. Entonces no es el fin del mundo, amigos, simplemente es un nuevo comienzo para todos. Otra cuenta que también coincide con el zodiaco sideral de teósofos y esotéricos del siglo XX, y que coincide con los mayas, con la cuenta profética de los mayas, es todo lo que tiene que ver con la cuenta hindú, que es el ciclo Yuga. Resulta que el señor Vibhu Dev Misra realiza para el año 2012 un ensayo, una recopilación bien importante, donde habla de todos los descubrimientos que hizo Al-Biruni en el siglo XI. Al-Biruni nos cuenta que existen dos tipos de doctrinas:
la doctrina de Brahmagupta, que es la más popularizada, como que la que más tiene acogida, donde nos indica Brahmagupta que estamos en un ciclo de 4.032.000 años, en un ciclo grandísimo, que es un ciclo conocido para él como el Kali Yuga, que estamos al principio de ese ciclo. Es una cuenta supremamente larga, 4.320.000 años, eso es grandísimo. En contraposición a Brahmagupta, la doctrina de Aryabhata, la doctrina de Paulisa, de Sisgena y de Vishnukandra indica algo totalmente diferente. Esta otra doctrina nos indica que existe un gran ciclo yuga de 24.000 años, muy cerca a ese año sideral de 25.776 años. Ese ciclo yuga de 24.000 años también hace referencia a ese tercer movimiento de la Tierra, al ciclo de precesión de los equinoccios. Los hindús de esta doctrina, de la doctrina de Aryabhata, dividen este ciclo yuga en dos yugas, en un yuga de 12.000 años y en otro yuga de 12.000 años. Cada yuga de 12.000 años es dividido a su vez en 4 ciclos yugas de 3.000 años aproximadamente. Esos 4 yugas se conocen como el Satya Yuga, que vendría a ser una edad de oro, el Treta Yuga, que vendría a ser una edad de plata, el de Para Yuga, que vendría a ser una edad de bronce, y el Kali Yuga, que vendría a ser una edad de hierro. Y el Kali Yuga sería como una edad donde los seres humanos son más malvados, más densos, más perversos. Hay oscuridad en los corazones de los humanos. Según esta doctrina de Aryabhata, reportada por Al-Biruni en el siglo XI y sacada a relucir en el 2012 por los ensayos de Biju-dev Misra, nos indicaría que estamos en el final del Kali Yuga, en el final de la era de oscuridad, de esa era de hierro, que también se asocia con los años que reportaban Cicerón y Heráclito, con las eras griegas que estaban repartidas en la edad de hierro, de bronce, de plata y de oro. Entonces, la doctrina de Aryabhata nos indica que estamos terminando el Kali Yuga, que es una época de oscuridad, y que esto terminaría para el año 2025. Ahí empezaría una época de transición, que es una especie de pralaya, el pralaya entendido como cataclismos, cambios, dificultades, como parecido un poco a un apocalipsis, donde se termina esa civilización y comienza luego renace una nueva civilización de las cenizas, una mejor civilización que empieza a ascender en su conciencia espiritual. Entonces, para esta doctrina del hinduismo, estamos saliendo de ese Kali Yuga en estos años. Vamos a vivir luego unos años de cambios y dificultades, de cataclismos con la madre naturaleza, y luego vendría en unos 200 o 300 años ese momento en que empezamos como humanidad a disfrutar de una edad mucho más iluminada. Estamos entonces atravesando un gran final para esta doctrina hindú. Entonces, amigos, ahí vemos cómo desde 3 visiones, desde el zodiaco sideral que nos marcan los esoteristas y teósofos y los astrólogos, que vemos cómo por hitos culturales, no por una fecha astronómica como tal, sino por situaciones culturales, estamos viendo como ya
estamos iniciando la era de Acuario y finalizando la de Piscis. También desde los mayas, que nos anuncian con tremenda exactitud los mayas el final y el comienzo de este nuevo sol. Y también desde el hinduismo, que aunque tienen un ciclo yuga con alguna error, un margen de error con respecto a lo que los mayas ya habían hecho antes de Cristo. Los mayas tenían muy claro el ciclo de precesión de los equinoccios de 25.776 años con total precisión, mucho antes que los astrónomos de finales del siglo XIX lo ajustaran, porque Hiparco de Nicea en el 120 a.C. había descubierto el movimiento, pero no lo tenía tan ajustado como sí lo tenían los mayas. Entonces, teniendo en cuenta estas tres visiones, estos tres modelos, un poquito el modelo hindú con su desfase matemático, pero muy cercano a lo que nos indican los mayas, y teniendo en cuenta lo que nos dicen las profecías mayas o profecías Anahuac, como realmente se llama la civilización maya, se llama civilización Anahuac, y teniendo en cuenta el zodiaco sideral, las eras astrológicas, el concepto de era astrológica que se inventa los esoteristas y teósofos a principios del siglo XX, pues estaríamos ante el final de una civilización y el comienzo de una nueva civilización. Estamos en el punto en que nos estamos iluminando, en que estamos atravesando un proceso de grandes cambios, un proceso que para muchos puede ser incómodo, para muchos puede ser confuso, muchos no sabemos hacia dónde ir, muchos no sabemos si lo que se viene es mejor o peor. Lo cierto es que vamos a salir de las aguas piscianas, de muchas confusiones piscianas, para ir hacia una era acuariana que nos exige otros retos desde las luces y las sombras de Acuario. Los invito entonces a que vean el siguiente video, donde vamos a especular un poco qué sería lo que nos trae la era de Acuario, la luz y la sombra de esa nueva era de Acuario, de ese nuevo sol maya, de ese nuevo yuga de los hindúes. Un beso para todos, espero que les haya gustado este video.